Hola familia de La Teja, les saluda el periodista Marcelo Poltronieri, editor de la sección de Nacionales. Hoy me acompañan Felipe Arrieta, director de La Teja, y Carolina Delgado, diputada de la República, pero hoy no la traemos por su trabajo en la Asamblea, sino porque también es precandidata del Partido de Liberación Nacional. Así que, doña Carolina, un gusto, muchas gracias por acompañarnos. No, más bien mil gracias por invitarme a poder compartir con ustedes el día de hoy y compartir con la gente que nos está viendo. Antes de meternos en el tema meramente político, doña Carolina, eh, lo primero que yo quisiera saber o que usted le cuente a la gente es precisamente de su núcleo familiar, de dónde viene usted, dónde vivió, dónde se crió. Bueno, yo toda la vida de San Pedro Montes de Oca. Bueno, nací ahí, luego me fui, viví en Vista de Mar un tiempo, Curridabat, y ya tengo 35 años de vivir ahí. Vivo en la primera casa que construyó mi papá. Papi era constructor y entonces es un tema muy emocional para mí vivir ahí. ¿Pero la construyó para su familia o la Él vivió construyó para ahí. otra persona? Ah, Es bueno, que él era constructor y esa era como el terreno de mis abuelos. Y ajá, entonces él construyó esa casa y ahí yo tengo 35 años de vivir. qué bonito. Entonces, sí, además es el centro. San Pedro es el centro del mundo, todo queda muy cerca y entonces realmente es relativamente un lugar estratégico para vivir. Me casé muy joven, tengo una hija de 33 años, ya soy abuela, tengo una nieta que está este año en el colegio y un nieto que está en primer grado. Papi y mami murieron recientemente y bueno, como diríamos, mi compromiso hoy es la política, no tengo pareja ni nada, entonces sí, eh, soy la menor de 4 hermanos y yo creo que ese es el núcleo familiar más fuerte que tengo. Nosotros crecimos, incluyo a Marcelo, que se ve más joven, en una Costa Rica muy diferente. Sí. ¿Qué es lo que más extraña usted de la Costa Rica de nuestra niñez? Yo me crié, digamos, de los 4 a los 12 años en Vista de Mar. Ahí el bus entraba en la mañana, salía a las 6 y entraba a las 6. Y entonces venir a San José Centro era el paseo de fin de semana. Entonces siempre pensar en ir a San José, recorrer Avenida Central, estar Ventanear, que... ventanear y todo eso es una de las cosas que extraño. Y la gente, y cuando me casé, ¿verdad? Que me casé muy joven, yo siempre le decía a mi exmarido, vamos a San José a dar una vuelta, porque siempre San José representaba como el paseo, como el irse a comer un helado o hacer algo y me encantaba. Esa cercanía con la gente que ahora todo el mundo se vuelve a ver y uno no sabe si es que lo va a saludar o lo va a saltar, ¿verdad? Entramos en ese problema de desconfianza con la gente y eso sí es lo que no me agrada. Doña Carolina, ¿qué le dice la familia? Porque yo no me puedo imaginar, digamos, a mi mamá llegar a la casa y decirme, quiero ser presidenta de la República, ¿verdad? ¿Qué le dice su familia cuando ya usted da ese paso, ¿verdad? Porque una cosa es meterse en política, meterse a la asamblea, ¿verdad? Que también es un mundo durísimo. Y ahora el paso que usted está dando es muy fuerte, ¿verdad? ¿Qué le dicen? Bueno, yo creo que si no fuera por mi familia jamás estaría en esto. Uno ocupa apoyo, ocupa confianza, ocupa que cuando uno esté cansado también lo acompañen y lo empujen a uno. Bueno, yo entré en política porque a mami le gustaba la política, a mí no me gustaba. Y me metí a ayudarle a ella porque ella se pensiona y se dedica a la política, entonces yo me meto a ayudarle a mami. Luego mi papá, que era un hombre un poco más distante, siempre me dijo, tenés que pensar en esto, siempre estaba en la búsqueda de temas de discusión y de que tuviera que estudiar y que yo tuviera que superarme para estar metida en política. Pero hoy cuento con el apoyo de mi familia, mis hermanos, mi hija, mi yerno, los nietos. Ayer Alana, que es mi nieta mayor, cuando la veo estaba cantando el jingle de nosotros y cantaba y de todo. O sea, es parte de que vivimos todos metidos en esto. Dentro del PLN, alguien le dijo, Carolina, mándese. Sí, la gente que me conoce hace mucho tiempo, especialmente la gente de base, yo he hecho mi trabajo tocando puertas, no aquí arriba, sino en los cantones, y entonces la gente me ha visto en mi recorrido por 30 años y me dice, bueno, yo creo que es el momento, uno, que sea otra mujer, ¿verdad? Y tercero, ya tienes todo el recorrido, 2 veces diputada, has estado en el Ejecutivo, has pasado por prácticamente todos los movimientos del partido y creo que es el momento que puedas aspirar.
¿Por qué se tardó tanto nuevamente, cree usted, en que el partido y el país pueda volver a decir, ok, otra vez una mujer? Es muy complicado porque que participe una mujer, eso no significa que abra las puertas para todas. Realmente la sociedad se vuelve muchísimo más crítica con las mujeres. En política y en cualquier ámbito real nos señalan más, nos critican más. Es más, en algún momento que quise ser secretaria general, una mujer llegó y me dijo, no te puedo votar porque no te vestís como secretaria general. Y yo, ¿cómo se viste una secretaria general? Mi contrincante en aquel momento andaba en jeans y muy relax, pero yo era la que no me vestía como secretaria general. Entonces, todavía estamos en todavía en ese machismo que existe, a pesar de que habemos, no digo yo, muchas mujeres capaces que hemos hecho el recorrido político y que tenemos la habilidad para poder ir a gobernar. Okay. ¿Y usted considera que realmente, porque ya sabemos que Costa Rica ciertamente todavía hay demasiado machismo, pero el mundo de la política es machista? Todo es machismo. Vamos a ver si existe. Yo creo que uno lo rompe. A mí me ha pasado que ya los compañeros lo ven como un compañero más, ¿verdad? Ya llega un momento en la familiaridad de las cosas en que sabe que uno es una mujer fuerte, que toma decisiones y que da las luchas de tú a tú con todos. Entonces, como que entrase en medio de ese escenario. Pero sí, cuando yo empecé en política, yo cuento que iba con mi ex marido, ¿verdad? Y él es un hombre muy simpático, entonces llegábamos a la reunión, yo era la candidata, le hablaban a él, a mí no me hablaban. Y me sentaba en un rincón, le hablaban a él y todas las reuniones giraban la conversación entre hombres. Y entonces como a los par de meses yo le dije, no, usted se queda en la casa y yo sigo yendo sola, ¿verdad? Porque si no, no me iba a ganar mi propio espacio. Es lamentable, sí, todavía ¿verdad? se da mucho que uno llega a un restaurante y la cuenta a uno, y uno, ¿por qué a uno? Sí. O qué van a pedir, o a uno a hacer una vuelta en la construcción con la pareja Sí. y le preguntan al hombre y uno, o sea, somos los dos. Sí, sí, sí. Con suerte ella es la que está haciendo el proyecto, ¿no? Uno. Entonces, sí. Sí, eso es parte, digamos, de ir rompiendo los esquemas que tenemos, que creo que ya logramos como país hacerlo. Primera Asamblea Legislativa en paridad. Orgullosamente soy parte de eso. Y además, la primera vez que tenemos elecciones municipales en paridad. Y eso hizo que pasáramos de 8 alcaldesas electas a 22 electas. Eso es un salto gigantesco en el tema de participación de las mujeres. Cuando todavía tenemos países como Guatemala que ni siquiera tienen cuota. Nosotros tenemos cuota desde los 90, ¿verdad? Entonces, hemos ido progresando hasta llegar a este nivel. ¿Se siente que hay favoritismo dentro del partido hacia Álvaro Ramos? Yo creo que hay, sí lo hay. La verdad es que sí. Hay un grupo que ha sido la cúpula de Liberación Nacional, que realmente han apostado por un candidato que no ha sido liberacionista. Claramente, yo nunca lo he visto en Liberación Nacional, y eso que tengo 30 años de hacer el recorrido y de estar en todas las campañas, nunca lo he visto en Liberación Nacional. Esto, digamos, vamos a ver, le voy a hacer dos preguntas. ¿Por qué cree que él es el candidato, verdad? Uno podría entender que tal vez es el nombre entre la gente más posicionado, queriendo no entender por qué va por ahí. Y también usted acaba de decir algo que a él lo puede defender mucho. Mucha gente dice que él es como parte de esa cúpula y que es el que quieren y que tiene como acuerdos y todo. Mucha gente de telarañas que se meten en la cabeza. Pero usted mismo dice que él nunca estaba ahí adentro. Entonces, uno podría creer que no tiene relación con nadie del partido, como de que estén armando algo ahí. Es que eso no significa, vamos a ver, que usted no se monte en un carro repleto gente. Usted se puede montar en un carro, va solo, ¿verdad? Él se montó en un carro repleto de alguna gente. Es más, con solo ver con quién él camina, con quién él estructura, usted sabe si esa gente que se ha señalado y que desde afuera nos han señalado que no han sido las mejores compañías son las que están con Álvaro Ramos. Ya que nos metimos en este tema, obviamente usted va a pelear por usted y usted tiene la esperanza de que usted va a ser la candidata. Pero ¿con cuál candidato quedaría usted
¿cuál puede ser la palabra? Tranquila si no quedara usted, puesto que es parte de Liberación Nacional, y con cuál quedaría muy preocupada. Realmente a mí me preocupan los otros tres, lo voy a decir de manera muy clara. Tanto Marvin como Álvaro nunca los he visto realmente en Liberación Nacional y me parece que en el caso, vamos a ver, y lo digo tal vez de manera muy clara, vamos a ir a una elección en febrero del año entrante y nosotros tenemos que recomponer a Liberación y traerlo y hacer ese cambio que ocupa Liberación Nacional. Y para poder agrupar necesitamos un cambio y tenemos que conocer a la gente. Es decir, yo no puedo hacer una campaña en 2 o 3 o 5 meses apenas yendo a conocer quién es quién en cada uno de los cantones y eso le va a pasar tanto a Álvaro como a Marvin. En el caso de Gilbert, él y yo ya hemos tenido nuestras diferencias en medio de nuestras diputaciones, que hemos ido ambos, y creo que él todavía necesita madurar un poco más para llegar a gobernar. Y su relación con el partido, que últimamente ha sido un poquito, ¿verdad? Como de amor y odio, ¿cómo está actualmente? Siempre ha sido así. Tal vez ahora es más pública la relación de amor y odio. Yo nunca he sido la candidata liberacionista por tradición, siempre he sido la que me ha tocado romper esquemas. Fui la primera mujer presidenta de la juventud en aquel entonces. Más si uno se pone a revisar la prensa, le di una lucha enorme porque ellos nunca creyeron que yo fuera a ganar. Y en aquel entonces significaba ser diputada de la República. El 4º lugar por la provincia de San José le tocaba a quien ocupara la presidencia de la juventud. Y ellos pensaron que una mujer tímida que apenas estaba rompiendo esquemas dentro del partido a nivel nacional jamás podía ganar y yo gané esa elección. A pesar de eso, el partido decidió no defender ese proceso y dejó a la juventud afuera para la elección del 2002. Y no solamente a mí, dejó a toda la estructura de la Juventud Nacional fuera porque no quisieron repetir la elección. Yo gané un amparo electoral donde obligaba al partido a repetir el proceso y no lo quisieron hacer. Entonces, mi relación de amor y odio con Liberación siempre ha sido de siempre, porque he sido crítica con Liberación, he sido independiente, la mayoría de mis procesos los he ganado en contra de la línea, esa vez de la juventud, mujeres en la campaña contra Johnny Araya. Ellos negociaron con los demás candidatos y a mí me dijeron, a vos queremos ganarte, y no negociaron conmigo y fui a un proceso y gané. En el último proceso anterior, yo era candidata del precandidato que quedó en el 4º lugar en la convención anterior y fui la 6ª persona más votada después, digamos, después de los 5 precandidatos, yo fui la persona más votada por nombre. Estuve a 3,000 votos de Claudia Alpizar en ese momento, entonces, y en contra de la línea. Así que para mí los desamores son de todos los días. El otro día también le hacía la misma pregunta a don Gilbert, y ahora se también me llama la atención que nos cuenta o hace muchas denuncias de cosas que claramente no está bien que hace Liberación, ¿verdad? ¿Por qué seguir en Liberación entonces? Es que Liberación no son 4, 5, 10 personas que han tomado decisiones por mucho tiempo. Yo he ganado los procesos porque mi relación es con la gente de las bases. Si eso no fuera así, yo no hubiera podido ganar ningún proceso. Es más, en la elección de la presidencia del Movimiento Mujeres hace 4 años, la pregunta fue, ¿y cómo ves lo tuyo? Y le digo, bueno, yo gano por el cariño de la gente, porque nosotros no teníamos una estructura tan amplia, digamos, en temas de movimientos. Y así fue. Entonces, mi trabajo es un trabajo de base. El partido, lo visible que uno siempre ve es esta estructura aquí, esos son 4, 5, 6, 7 figuras que uno dice que manejan los hilos. No, es la gente de base, esa es Liberación ¿Usted Nacional. sí se siente, si cree que tiene el apoyo suficiente de las bases como para dar la sorpresa? Sí, estoy trabajando en eso también. Doña Porque Carolina, es un recorrido adelante. pesado. Gracias. Salgámonos de un poquito del partido. Yo quisiera saber cómo es su relación con Rodrigo Chávez. Y se lo pregunto porque evidentemente sabe que se le quiso vincular, ¿verdad? De que tal vez tenía cierta cercanía con el partido oficialista. ¿Cómo se lleva usted con el mandatario?
Tenemos una relación distante, diría yo. Yo al presidente lo conocí siendo diputada cuando tomé la decisión de apoyar eurobonos, que fue una decisión muy propia. Es más, lo conocí en un acto allá en Cartago para septiembre. Y después de eso coincidimos con el tema de eurobonos y creo que el gran pleito fue cuando estuvimos en Guanacaste. Yo entré y pedí que se reglamentara una ley que habíamos aprobado en el 2014, que tenía que ver con todo lo que es la parte de seguridad jurídica de las zonas costeras. Ese día ellos me invitaron, él habló bien de mí, ¿verdad? Y eso me generó toda una tormenta dentro de Liberación Nacional. Yo como le digo a todo el mundo, bueno, ¿por qué me critica mi relación con el presidente? Sí, que realmente no existe, ¿verdad? Porque alguna gente cree que es que nosotros nos hablábamos todos los días. No sé hace cuánto, la última vez que ¿Usted la sorprendió lo que él... que hablara en un lo acto que público, dijo, sí. Que fuera, digamos, tan expresivo de todo, sí, me sorprendió, porque yo iba a un acto donde se iba a anunciar un reglamento, ¿verdad?, de una ley en Guanacaste que tenía que ver con zonas costeras y realmente lo que más me sorprendió fue la respuesta del partido. Sí, la responsabilidad de nosotros como diputados o como funcionarios públicos es hacer que las cosas se den. Y para eso sí hay que hablar con el presidente, hay que hablar con el presidente. Si con eso hay que ir a hablar con la Asociación de Desarrollo, vamos a ir a hablar con la Asociación de Desarrollo. O si hay que ir a hablar con la municipalidad, vamos a ir a hablar con la municipalidad, con quien tengamos que hablar para que las cosas se den. Entonces, hubo una crítica hacia mi persona por hacer lo que tenía que hacer como diputada, ¿verdad? Así lo han hecho todos. Yo he visto a la mayoría de mis compañeros y compañeras diputadas sentadas en casa presidencial firmando leyes con el presidente o en reuniones haciendo anuncios. Nosotros nos sentamos, no sé, 15 diputados a negociar eurobonos con el presidente y con el ministro de Hacienda. Es decir, todos hemos tenido una relación con el presidente en algún momento. Que estamos de acuerdo, naturalmente es el trabajo que ustedes deberían hacer. Yo creo que cuando los costarricenses levantan la ceja, precisamente es por la coyuntura. Estamos al frente de un presidente que todo lo que huela a oposición, él incluso a veces se pone hasta, no sé si decirlo, violento, ¿verdad? O sea, él es muy beligerante, es muy vehemente en contra de la oposición. Entonces, claro, cuando en un acto público se ve una muestra de afecto tan grande, ¿verdad?, del presidente hacia una diputada de oposición, es donde llama la atención. ¿Por qué cree usted que fue esa reacción de él, verdad? Porque se vio muy natural, no parecía nada actuado ni nada por el estilo. Realmente eso es un proyecto que tiene un valor político y real para las zonas costeras. Yo no puedo hablar por el presidente, pero en esto, por lo menos de parte mía, desde la Diputación he apostado por las soluciones y cuando he tenido que decir que no, digo que no. Hay gente que cree que es que uno complace ni a la fracción ni al gobierno en los temas. Yo tomo las decisiones que creo que son correctas para el país. Y deberíamos estar todos quitándonos de este show, ¿verdad?, que hemos ido implementando, no solamente el presidente, sino los mismos diputados. Y deberíamos estar tomando decisiones. El país, ¿verdad?, hoy tenemos la noticia de otro femicidio más. Deberíamos estar, en lugar de estarnos peleando entre nosotros y haciendo los shows de los miércoles, de los martes, del día que sea, deberíamos estarnos poniendo de acuerdo porque el país tiene urgencias muy claras y no lo estamos resolviendo como deberíamos resolverlo. Carolina, pero ¿cómo parar eso? Porque yo concuerdo totalmente con usted. Aquí no es solo un tema de Rodrigo Chávez y su show de los miércoles, como dice usted, porque lamentablemente en la Asamblea no es show de los miércoles, es show de lunes a jueves, sí, ¿verdad? Y si pueden viernes si también. Sí, creo que los diputados son los que no quieren tanto el show de los viernes, ¿verdad? O algunos. Pero, ¿cómo frenar eso? Porque le soy sincero y a mí como costarricense sí me preocupa bastante. Yo no veo que eso tenga, o sea, pinta de que vaya a cambiar en lo más mínimo. O sea, yo creo que a muchos les gusta esa línea y el tema es que no avanzamos, por ahí no se camina. No avanzamos. Yo por lo menos de mi parte, porque no puedo hablar por los demás, siempre creo que para pelear se ocupan dos.
Y si lo que queremos es hacer cosas, podemos discutir técnicamente, podemos decir las cosas como tienen que hacerse, pero tenemos que dedicarnos a trabajar. Y eso definitivamente tiene que pasar por hacer un alto a esas discusiones que no nos están trayendo absolutamente nada, más bien lo que nos trae son muchas diferencias a la hora de tomar decisiones y sentarnos a trabajar y a discutir los temas país. Si no, no vamos a salir adelante. Hay un tema país que creo que es el que más nos preocupa a todos, ¿verdad? Que es la inseguridad. Sí. Realmente ahora uno sale con miedo, puedes ir al súper, a la escuela, lo que sea, y te puedes topar una balacera. Ya no estamos hablando de la noche ni de ciertos barrios, ¿no? Ya es en cualquier lado, a cualquier hora. Un proyecto de ley que costó que se pusieran de acuerdo los tres poderes, ¿verdad? Que nos cuesta un mundo ahora y yo creo que no va a volver a pasar ya en lo que queda del año. Y usted le puso 500 mociones, si no me equivoco. 519. 519. Sí. Ah, bueno, que faltaron 19. Sí. En algo que uno creería que después de que se logró que los tres poderes y que es algo que nos surja, y usted le pone 519 mociones. A mí me gustaría que nos explique. Sí, muy claro. Vamos a ver, eso era sobre la Jurisdicción Especializada de Crimen Organizado. La jurisdicción se creó en el 2017. En ese momento no se podía implementar directamente la jurisdicción, aunque ya existía una ley del 2009 de crimen organizado. No se podía implementar porque se requerían 44.000 millones de colones. Eso es lo que había más o menos calculado el Poder Judicial. Y entonces dicen, bueno, no lo vamos a implementar ahora, lo vamos a implementar en un año. Bueno, cuando llega el siguiente año y Hacienda les dice, no hay plata, entonces vienen de nuevo en el 2018 a la Asamblea y le dicen, no, pateemos la bola el 2019. Entonces pues, se patea la bola el 2019. Y entonces ya ellos le dicen, no son 44.000, son 25.000 millones de colones. Igual Hacienda les dice, no hay plata para implementar la jurisdicción. Entonces ellos vuelven a ir a la Asamblea y proponen una vacancia, ¿verdad? Volver a patear la bola y decir, bueno, son 16 meses a partir de que tengamos los recursos para implementar la jurisdicción, ¿verdad? Para no estar en este proceso de ir todos los años a la Asamblea. Pero además se les ocurre hacer algunas reformas a una ley que todavía no había entrado. Y ellos todo eso lo hacían en el 2018, ya lo habían hecho, duraban un mes mientras mandaban la norma y la aprobaban. Entonces dijeron, vamos a durar un mes. Cuando ellos la mandan, como hacen reformas de fondo, tienen que consultarla a la Corte. La consulta de la Corte llega como el 13 de octubre. Y la ley entraba a regir como el 17 o 19 de octubre. Entonces ellos lo votan en primer debate, que fue la legislatura anterior, antes de que entrara en vigencia la ley. Y en segundo debate, cuando ya había entrado en vigencia la ley. Por ahí todo bien, porque la vacancia sí funciona. El problema es que en el momento que entró a regir la ley, se derogaban ciertos artículos. Y uno de esos era el artículo 2. El artículo 2 es el que le permitía a un fiscal decirle a un juez, declare esto de crimen organizado. ¿Verdad? Y entonces, si yo lo declaro de crimen organizado, yo puedo abrir cuentas, puedo hacer escuchas telefónicas, puedo ampliar los plazos de investigación y también de medidas cautelares, y eso es lo que se derogó en el 2019. Entonces, aquí sí hubo una enorme interpretación desde el Poder Judicial y desde la Asamblea Legislativa si el artículo estaba derogado o no. Eso podría traer toda una serie de consecuencias. Lo acabamos de ver en un caso que en el momento que se quita la declaratoria de crimen organizado, entonces ya la investigación cambia totalmente. Existían informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde decía que sí, que estaba derogado el artículo 2. Juristas importantes como Fabián Bolio, como Rubén Hernández, como Alfredo Chirino, la jueza Rosaura Chinchilla, que es una de las más reconocidas en el tema penal, todos coinciden que el artículo sí está derogado. Y entonces yo di la lucha porque era importante entender la fragilidad que podríamos tener si finalmente en el mediano y largo plazo se entendiera que el artículo está derogado o no. Ya eso está a nivel internacional, ya la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha consultado al país
porque han habido más de 2 millones de llamadas de intervenciones telefónicas en principio ilegales, ¿verdad? Porque se dieron al amparo de una declaratoria de crimen organizado que podría ser ilegal. Entonces, realmente fue una lucha muy interesante y además de las cosas más importantes, más allá de lo que sucediera, que finalmente se aprobó el proyecto de ley, era la primera vez, por lo menos en 10 años, que había una verdadera discusión sobre crimen organizado en la Asamblea Legislativa. Es más, yo revisé todas las actas desde que se aprobó la jurisdicción y las reformas que se dieron posteriores, que eran 2, y nunca se habló. Nada más simplemente se votaba y se aprobaba. Nunca hubo una discusión de fondo sobre el tema de crimen organizado y sobre el tema de inseguridad en el país. Así que sí, puse las 519 mociones, pero realmente tenía un tema de fondo. No era simplemente por atrasar una norma y además no se atrasaba. En un proceso abreviado como el que se dio, en 15 días tenía que estar votado. Yo creo que lo que valía ahí era la discusión de fondo que íbamos a tener sobre el tema. Y con eso usted nos dice más bien que si hay proyectos de ley que se votan y la mayoría de diputados nunca lo leyeron de fondo. Pues sí, sucede, digamos, es muy difícil, más que se ha creído que una asamblea es eficiente entre más leyes apruebe y eso hace que tal vez lleguen mucha cantidad de normas y hay que, digamos, priorizar en cuanto a los temas que cada uno, digamos, quiera involucrarse en mayor medida o no. Hay proyectos que son proyectos país que, por lo menos en mi caso, inevitablemente me he sentado a estudiar y me sentaré a estudiar a pesar de que no estén en mis comisiones. Yo, por ejemplo, ahorita presido turismo, presido mujeres, el año pasado también presidí infraestructura, está en control de ingreso y gasto, gobierno de administración, zonas especiales y bueno, estoy en la comisión de Parlamento Abierto de la Asamblea, es decir, de las diputadas, por lo menos de mi fracción, que más comisiones tiene, pero además, por ejemplo, si hay proyectos en la comisión de Punta Arenas, yo voy a la comisión de Punta Arenas, aunque no sea parte, así como en algún momento fui a la comisión de seguridad, cuando estábamos con la discusión de crimen organizado. Entonces, dependiendo de los temas, entonces yo participo en otras comisiones. De su trabajo, doña Carolina, en la Asamblea, recuerdo un proyecto de ley para que algunas personas migrantes puedan pedir, ¿verdad?, ser aceptados en Costa Rica por el tipo del cambio climático. Quisiera que nos hable de ese proyecto, ¿verdad?, de su trabajo en la Asamblea y precisamente por qué ese proyecto, ¿verdad? Sí. ¿Qué considera o por qué considera usted que este es un buen momento para hablar de ese tema? Realmente hoy el mayor factor para que la gente migre es el cambio climático. Y no sucede en Costa Rica, sucede realmente en todo el mundo. La gente, más allá de un tema económico, está migrando por problemas climáticos, por inundaciones, por terremotos, por sequías también en algunos lugares. Entonces, eso es un trabajo que no solamente hemos hecho en Costa Rica. Yo soy miembro del Consejo Director de Parlaméricas, que es un organismo que agrupa a parlamentarios de toda Latinoamérica, de Estados Unidos y Canadá y el Caribe. Y entonces hemos venido trabajando el tema de migración desde 2 enfoques. Uno, de derechos humanos, donde más se ven afectadas las mujeres y los niños, y desde cambio climático, ¿verdad? Porque la migración, cuando hablamos ya de cambio climático, no solamente hablamos de que hay que entender que vienen o que van, porque la migración no solamente es a lo interno, sino a otros países, sino cómo vamos a atender el cambio climático. Y eso es un elemento que para mí es muy importante, ¿verdad? Yo soy arquitecta de profesión, entonces todo el tema de planificación urbana y todo el tema de desarrollo planificado y organizado, para mí es uno de los elementos importantes para atender todos estos efectos del cambio climático. Y cuando usted dice que la intención de que Costa Rica pueda acoger a las personas que migran por el cambio climático, ¿a qué se refiere? Y está el país en condiciones porque si es una coyuntura que va en crecimiento, podría ser una peligrosa ola. Realmente lo que hemos venido haciendo con los diferentes países es tratando de nivelar todas las leyes de migración, ¿verdad? Porque vamos a ver, siempre la gente va a migrar de una u otra manera.
cómo nosotros lo vamos a atender y cómo sabemos qué podemos atender o hasta dónde podemos llegar, es importante que lo tengamos desde el punto de vista legal, ¿verdad? Y entender cuáles son los derechos. Ya hoy recibimos muchos migrantes, ¿verdad? Podemos ayudarles en su tránsito, en su ruta hacia Estados Unidos, que ahora cerró puertas, o hacia México, o devolverlos. Entonces, sí tenemos que tener una legislación muy relacionada entre los diferentes países para entender que todos estamos hablando en la misma línea y que de alguna manera todos estamos recibiendo migrantes. El tema de los migrantes yo siento que es muy delicado porque tampoco es deshumanizarse, que yo creo que al final creo que ahí debería ser lo más importante, ¿verdad? Pero del dicho al hecho y mucho trecho, y a mí me parte el corazón, ¿verdad? Porque sí, muy, muy bonito todo lo que usted nos está diciendo, pero ya después de la realidad de lo que realmente sucede es muy distinta. No hay nada más duro que llegar a cada semáforo y toparse una familia, dos chiquitos ahí y papá y mamá pidiendo, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que preocupa, porque al final, ¿cómo controlar eso? Estados Unidos cerró puertas, eso va para largo, porque Trump acaba de empezar, ¿verdad? Entonces, eso apenas está empezando. Y cuando uno ve países de Latinoamérica que ellos quieran quedarse, yo creo que sí pinta mucho Costa Rica, porque gracias a Dios somos un país bendecido, Panamá y tal vez otro par del sur, pero ya está muy al sur, Chile, Argentina que tiene un muchos poquito, migrantes. sí. Pero hay cosas interesantes, digamos que uno podría hablar de migración, ¿verdad? Porque uno siempre ve esa parte humana y esa parte que tal vez nos genera desasosiego, diríamos. Pero vea, hay temas interesantes en el tema de migración por razones laborales. Nosotros estamos, y lo hemos hecho toda la vida, indígenas panameños se vienen a recoger café. Nosotros hemos estado necesitando gente de Nicaragua que vengan a ayudarnos con la recolección de naranjas, con todo lo que son productos frescos. Ya nosotros para el tema de construcción, ustedes se imaginan, las empresas en ciertas zonas se roban las personas, digamos, los trabajadores de un lado a otro porque está haciendo falta mano de obra. Es decir, hay que regular todo ese tipo de oportunidades que podrían ser migrantes perfectamente. Argentina, por ejemplo, ha venido estableciendo un mecanismo de identificación de todos los migrantes, indistintamente estén totalmente legalizados o no, pero para saber qué es lo que está sucediendo en el país. Pero aquí no hay un tema de fondo, porque vamos a ver, yo queriendo entender por qué los chicos no quieren o no queremos trabajar en eso y tenemos que recurrir a los inmigrantes. Pero también yo lo veo desde otro lado. Las empresas, las constructoras, voy a contratar gente que coja café y sabemos que es así, no está bien, pero sabemos que es así, les pagan menos, no los aseguran. O sea, bueno, no es lo mismo contratar a un tico que te va a exigir todo lo que por ley que tienen que hacerlo, a un extranjero que ante una necesidad, bueno, que sea. no me importa que me pague de nada, yo quiero trabajar, y le pagas, invento, 10 colones al tico y 5 al extranjero. Entonces, es una problemática que es complicado. Por eso hay que ordenar el tema de la migración, ¿verdad? Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que está sucediendo? Que lo que recargamos son todo el sistema social que tenemos. Recargamos el sistema de salud, recargamos el sistema de educación, recargamos todo. ¿Por qué? Porque no hemos logrado normalizar la migración. Y en ese sentido, digamos, no es mala. Es decir, tenemos una mano de obra. ¿Qué está sucediendo? Vean, los especialistas, los médicos e ingenieros se están yendo a otros países. ¿Por qué? Porque no están consiguiendo el trabajo aquí o tienen otras oportunidades en otros lados. Los enfermeros se están yendo a Canadá y de todo. O sea, hay oportunidades para la gente que se está preparando en Costa Rica. Nosotros tenemos gente muy buena. Si uno va a zonas francas, por ejemplo, las empresas te dicen específicamente que tenemos gente con una calidad de aprender, de desarrollarse, y se llevan a la gente aquí a enseñarle a otros países, digamos, donde tienen también zonas francas. Es decir, nosotros estamos apostando por otro tipo de desarrollo y ojalá que todos pudieran estar metidos en esa línea de prepararse, de tener empleos de calidad, de hacer ese brinco que nosotros ocupamos. Y de igual manera vamos a ocupar mano de obra para otras cosas, pero hay que ordenarla. Es decir, ¿por qué? Porque lo que sufre es el sistema social de nosotros. O
sufre fuertemente. Y la gente aquí se queja porque dicen, bueno, a ellos los atienden, yo sí pago seguro, y si hoy me atrasé y no pagué el seguro, entonces a mí no me atienden, ¿verdad? Entonces sí creo que hay que buscar esos puntos de equilibrio y también darle esos derechos a todas las personas que vienen. Que dicho que toca el tema de la caja y el seguro, que yo creo que es de las preocupaciones, después de seguridad, de las preocupaciones más grandes de los chicos. Serían tres. Es algo que lamentablemente hasta llegamos a normalizar, de tener que, digamos, hay cosas que si vamos a la caja para ir, pero ya sabemos que mejor voy a llegar con todos los exámenes de un hospital privado para agilizar. O sea, vea el nivel que llegamos para los chicos. Tratar de Ajá. agilizarlo, porque a veces te dicen, ese examen no, yo tengo que volvértelo a hacer, ¿verdad? Entonces, ni siquiera los exámenes que usted trae de afuera, necesariamente usted lo puede incorporar en el EDUS, por ejemplo, que es una locura. Es decir, muchísima gente, tal vez no vamos a la caja a hacernos los exámenes de sangre, ni hacernos la mamografía, ni hacernos, no sé, todos los exámenes que tenga que hacer, o tal vez en una emergencia no te sentiste bien y te vas donde un especialista, y toda esa información, esa historia clínica de cada uno de nosotros debería estar metida en el EDUS. Sí, debería ser como universal. Debería ser donde cómo generamos, ahorita están en un proceso de modernización del EDUS, debería ser que los laboratorios hoy que están, que pueden, digamos, que hoy están autorizados para hacer exámenes, pudieran simplemente meter los exámenes y hacerlo. Eso, mira, ayudaría a montones a agilizar todo la lista de exámenes que tenemos. Yo el año pasado pedí a la caja, me fui y me hice una mamografía y realmente hay una oferta, fue muy barata. Entonces yo dije, qué raro, ¿verdad? ¿Cuánto costará en la caja? Esa fue mi primera pregunta. ¿Cuánto le costaría a la caja hacerme la mamografía y el ultrasonido? ¿Verdad? Y entonces yo pregunto por la serie de exámenes que están pendientes y el costo. Y entonces me dicen que hay 650,000 exámenes pendientes. Eso en noviembre del año pasado. Y más o menos el costo que ellos tienen, que tienen problemas de estructuras de costos, pero anda parecido a lo que yo pagué. Y entonces yo digo, bueno, ¿y por qué nosotros no quitamos esa fila? Porque esos exámenes son más preventivos que curativos, pero siempre le genera una angustia, ¿verdad? Cuando usted se va a ir a hacer un examen, siempre piensa, o tengo el azúcar, o tengo algún problema, lo que sea. Entonces, ya en enero llegan por 685,000 exámenes pendientes de no hacerse. Entonces, si nosotros abrimos y todos los laboratorios pueden meter los exámenes y yo me hago una mamografía y me la puedo subir en el EDUS, entonces ya sí tengo mi historia clínica suficientemente clara. Y en el momento que tengo una emergencia, ya saben con quién están atendiendo. Estoy ¿verdad? seguro que si eso se hiciera, se va a reducir mucho. Sí. Muchos costarricenses, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de pagarnos una mamografía por aparte. Sí. Pero también hay muchísimos que no, que Sí. del todo no. Pero entonces usted reduce quién sí, quién no. ¿Verdad? Es decir, ahí es, en lugar de ir yo a hacer fila, si yo lo puedo incorporar, si además amplío el nivel de atención, digamos, en la atención primaria, hay cosas que uno no entiende en la caja. Vamos a ver, en el Ajulita hay una clínica y la hicieron grande para incorporar algunos otros servicios como rayos X, todo este tipo de cosas. Ahí tenemos dos problemas, uno, equipo y especialistas. Pero si usted tuviera el equipo ahí, los especialistas, usted empieza a quitarle esta presa a los hospitales, ¿verdad? Para que atiendan más emergencias y puedan operar más y vean más los temas de fondo, ¿verdad? Que usted no lo puede ver en una clínica. Pero además las filas se reducen muchísimo más. Entonces deberíamos estar haciendo eso en el primer nivel de atención. ¿Por qué? Porque entonces ya tenemos elementos de prevención a nivel de salud. Y entonces un cáncer tal vez no se acelera tanto, ¿verdad? Tal vez ya cuando le toque a usted hacerse el examen, si lo hubiera hecho un año antes, tal vez lo hubiera atendido a tiempo para que eso no corriera y no te generara más efectos de salud. Y además, hasta por un tema de costos, te saldría muchísimo más barato tener una atención primaria mucho más rápida. Doña Carolina, ¿y no sería, volviendo al tema anterior,
¿no sería como aceptar que la caja está perdiendo la batalla del hecho o sería injusto de que haya gente que tenga que pagar, ¿verdad? Dos veces el seguro de la caja y como no me atiende y tengo las posibilidades, tener que pagar también afuera? Porque sí, evidentemente le allanaría el camino a las personas que no tienen recursos para pagarse esa atención. Perfecto, porque es parte Ujú. ¿verdad? Del espíritu de la caja, que entre todos le ayudemos a los que menos tienen. Pero yo creo que tampoco ese es el espíritu de la caja, ¿verdad? De que el costarricense tenga que hacer un doble pago. No, no, no debería ser así, por eso hay que buscar los mecanismos para agilizar. Pero es que la caja hace cosas que no lo hace ni el sector privado. Eh, yo por lo menos, y hace 522 años, ¿verdad? No dice la edad, pero cuando tenía 4 años a mí me operaron el cerebro, o sea, yo tenía un tumor en el puro centro del cerebro. Y en aquel entonces, que lo que habían era rayos X y no había ataque, no había, ¿verdad?, toda la tecnología, a mí me operaron y aquí estoy, ¿verdad? Eso es lo que hace la caja. Hace como 2 años, yo voy a cumplir 2 años ahora, me dio una septicemia, ¿verdad? Pero como no se sabía qué era, no se sabía qué era, no se sabía qué era. Y me tuvieron que meter a operar en emergencia. Y el que me abrió fue un cirujano general. Y cuando llegaron ahí se dieron cuenta que lo que tenía era un absceso en un ovario y entonces llamaron al ginecólogo. Eso lo hace la caja, eso no lo hace el sector privado, porque el sector privado no tiene ese ramo, digamos, no, bueno, ahora tenemos nuestras dudas, pero de esas especialidades tan amplias para decirte, bueno, venga usted el que esté en guardia y va a operar. Entonces, sí tenemos que especializar a la caja, pero lo primero que tenemos que tener claro que el objetivo principal de la caja es la salud del costarricense. Y eso significa que tenemos que agilizar todos los procesos preventivos, tenemos que agilizar la atención. No puede ser que no tengamos tecnología suficiente para que la gente pida las citas. Usted sale de su casa y yo salgo a veces muy temprano y usted ve a las 5:30, 6 de la mañana las filas en los EVAIS para pedir una cita y la mayoría son adultos mayores. O sea, no puede ser posible que yo no me pueda meter en línea y hacer una cita. Si usted ya lo hace usted para pasaportes, para cosas que son todavía menos engorrosas, pero en el tema de salud debería haber toda la modernización suficiente. Y es una crítica que he hecho. Estuvo la expresidenta de la Caja en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto y uno no se puede imaginar que todavía los hospitales manejan la plantilla a mano. O sea, ¿cómo es que con el presupuesto que hoy tiene la caja no tengamos todo el sistema modernizado? Eso le da transparencia, eso le permite saber en qué gasta y en qué no gasta y a quién atiende y quién no atiende. Doña Carolina, pero digamos, hasta ahorita hemos como barrido con todos los temas que le preocupan a la gente en la caja, pero la pregunta más importante aquí es cómo resolverlos. O sea, si el día de mañana usted llega a ser presidenta de la República, el primer día, ¿qué es lo que cree usted que se tiene que hacer para mejorar todos estos aspectos? Yo, realmente digitalizaría absolutamente todo. Empezaría a pensar y a sacar todo este tema de exámenes y dedicar la caja, sus recursos especiales, digamos, en clínicas, hospitales y atención, a atender al paciente que está enfermo. Y tratar de sacar todo lo que que genera una presa horrible, porque además, si usted tiene para sacar radiografías y tiene que operar, tiene que hacer fila, ¿verdad? Entonces, no, busquemos alternativas, no hay problema, porque posiblemente a mí me costó tanto y si usted le dice a esa misma clínica, atiéndame 1000 pacientes al mes, él le va a decir, bueno, ya no le va a costar tanto, le voy a rebajar si usted todos los meses me manda 1000 pacientes y usted en un año agiliza y saca gran parte de la presa que usted tiene ahí de exámenes. Y entonces empezás a agilizar la atención de la gente que realmente está enferma o no. Doña Carolina, pero a mí me cuesta mucho pensar que a usted es la primera persona que se le ocurre digitalizar la caja. O sea, eso tuvo que haber pasado hace 35, 40 años. Entonces ahí sí la pregunto, porque yo quiero creer que Rodrigo Chávez, que todos los anteriores dijeron, no, la caja hay que digitalizarla. Sí. ¿Por qué no se ha digitalizado? O sea, ¿dónde cree usted que está? Que uno a veces sí ve muchas cosas en la caja que uno dice,
el sentido común ahí es el menos común de los sentidos, Sí. porque todo, como dice usted, es muy obvio. Uno Es va y uno muy dice, obvio. pero ¿por qué esto no lo hacemos así? ¿Por qué? ¿Dónde cree usted que está? Es que no, yo quisiera como ponerle opciones, pero No, yo realmente creo no. que no hemos entendido que hoy la tecnología es un elemento que ayuda más que desayudar. Y entonces todavía tenemos algunas generaciones de personas que se niegan a la transformación tecnológica. A mí me tocó tocar una computadora por primera vez a los 18 años, ¿verdad? Ahora los chiquillos nacen con la tecnología. Bueno, todavía tenemos ese rezago. Vea, en la Asamblea Legislativa, pongo otro tema. Yo, un fin de semana, no puedo ver los proyectos de ley porque apagan las computadoras para evitar los hackeos y esas cosas. Y no solamente eso, si yo no estoy en esa comisión, yo tengo que escribir un correo para que me autoricen ver proyectos de otras comisiones en las que yo no estoy. ¿A dónde está la transparencia? El manejo tecnológico debería ser muchísimo más sencillo. Es más, hay medios hoy de comunicación que tienen más información de acceso para todo el mundo que la misma Asamblea Legislativa. Bueno, yo creo que hay que romper esas barreras. Eso no tiene nada de malo, porque es No, para transparencia. nada, es transparencia. El relajo es que los diputados no tengan, que un medio de comunicación sí, un propio Sí, por diputado eso, lo que yo quiero decir es que deberíamos todos, o sea, el gobierno debería, por un tema de transparencia, digitalizar todos, absolutamente todos los procesos. Vean, hay países que lo han hecho y además hasta por un tema económico. Estonia en su momento, siendo un país pobre, dijo, vamos a digitalizar todo, vamos a bajar el tamaño del Estado, ¿verdad? Vamos a construir un Estado pequeñito. Usted se divorcia en línea. Dice que ya no lo quiero y se divorcia en línea. Usted ahora tiene que hacer todo un proceso, tiene que... No. O sea, deberíamos tomar la tecnología como un instrumento de transparencia, de agilización de procesos y que todos deberíamos interiorizarlo. Lo hacemos en el Colegio Federado. El Colegio Federado tiene una plataforma que es admirada no solamente aquí, sino en Latinoamérica. Yo llevo los planos, ¿verdad? Ellos me dicen, bueno, esta casa, este proyecto vale 5 pesos, me cobran, ¿verdad?, un porcentaje por hacer el trámite y ellos lo meten en el sistema y el sistema lo manda al Ministerio de Salud, lo manda al INBU, lo manda a bomberos, lo manda a todo lado y entonces ellos me mandan un correo y me dicen, no, tiene un problema por esto y esto y esto, resuélvalo. Entonces yo lo resuelvo, lo vuelvo a meter al sistema. Y ya cuando ya resolví todo lo que ellos me dicen, entonces ahora sí pasa directo a la municipalidad. ¿Y qué dice la municipalidad? El permiso es tanto, tienen los seguros y listo. Sí, usted nunca ha ido a Yo cada una de las oficinas. ni siquiera tengo que ver a los funcionarios. Entonces todo esto genera transparencia, genera orden, que deberíamos estarlo haciendo en todos los sistemas. Y creo que ya el último problema que preocupa a todos los chicos es la educación. Creo que hemos ido tocando todos y nos hemos tocado la educación. Sí. 70 de cada 10 costarricenses mayores de 25 años no tienen el bachillerato. Cuando yo vi ese dato y hicimos las notas, el año pasado yo me caí de espaldas, el 70%, estamos hablando de cada 10, 7 no tienen bachillerato. Sí. O sea, yo no lo podía creer, no puede ser cierto que ese dato, en un país como Costa Rica, que se jactaba de y eso. que tiene una enorme inversión de presupuesto en educación. ¿Cómo hacer? ¿Qué haría usted en el sector de educación? Son dos cosas importantes. Uno siempre tiene que tener sentido a lo que usted va a hacer. Cuando usted siente que la educación no le genera ningún beneficio, entonces simplemente usted deja de estudiar, no es una prioridad. Ahora tenemos muchos casos, hay gente que va a estudiar porque es la única comida que tiene el día, ¿verdad? También. Y no lo digo solo por niños, sino lo digo por ya adultos que trabajan todo el día, estudian y es lo único que comen. Pero si uno tiene una educación que además le va a ayudar en la vida, entonces te genera una aspiración. Hoy tenemos una educación totalmente desconectada de la realidad del país y del mundo. No hablamos inglés. Hemos tenido un retroceso en tecnologías, ¿verdad? Que eso es un relajo, que un chiquito que lleva inglés de primer grado, bueno, cuando yo estaba era de séptimo, porque Sí. entiendo que ahora desde la escuela Desde la hasta escuela. quinto año. Que no salga bilingüe, o sea, estamos hablando de 6 años en la escuela, 5,
En 11 años. En 11 años salir que bilingüe, no pucha. salga ni siquiera entendiendo inglés. Y es un tema, vean, hay una escuela en Manuel Antonio. Hubo un plan piloto en el 2002 por ahí, entonces agarraron la escuela de Manuel Antonio, que es un lugar netamente turístico, y una allá por La Fortuna, y les empezaron a enseñar inglés. No solamente la clase normal de hello, how are you, no, o sea, la clase matemáticas en inglés, ciencias en inglés, es decir, para que pudieran ellos aprender. Y entonces ha sido un instrumento para esas zonas netamente turísticas, porque los muchachos salen como guías o hasta saloneros o todo lo que tenga que ver de trabajo, ahí usted tiene que hablar inglés. En la de Manuel Antonio se les ocurrió ya quitar este programa. Entonces yo fui con ellos, me reuní, tengo una solicitud de más de 400 papás de firmas, ¿verdad? Y entonces lo que me dice el Ministerio de Educación es que no tiene profesores con capacidad de enseñar el inglés y dar las clases de inglés, que sí lo han hecho por 20 años. Y entonces yo me molesto y les digo, es que el problema es que en tanto tiempo, ¿cómo es que nosotros no estamos preparando a la gente para ir a hablar inglés? Más todos los profesores deberían hablar inglés, maestros. Y si no, hay tecnología suficiente para enseñarle a los chiquillos a hablar. Hay profesores de inglés que no hablan inglés. Y hace poco escuchaba al ministro que acaba de hablar el Churuco, de que los van a capacitar. Pero digo, pucha, ya son profesores de inglés, ¿verdad? Y les van a enseñar a hablar inglés, para que enseñen a hablar inglés, ¿verdad? Entonces ahí uno dice, ya aquí vamos mal, ¿Sí? con el dolor del alma. Si sos profesor de inglés Y no sabes y no hablar hablar inglés, cambie de trabajo, por no decir lo feo, ¿verdad? No decir que los van a despedir, busque otro trabajo. Porque lo que pasa es que deberíamos buscar alternativas y ahora la tecnología te permite empezar a nivelar a los muchachos. Es decir, ahora usted prende en línea muchas cosas. Yo veo a mis nietos, o sea, se ponen a ver películas en inglés. Y nosotros, yo entiendo, pero para ellos es muy natural ya escucharlos. Entonces debería ser muchísimo más sencillo buscar mecanismos tecnológicos mientras logramos equiparar al docente en esto. Además, tenemos un problema serio con los docentes, ¿verdad? Tienen toda una carga administrativa tan fuerte que tampoco les permite a ellos capacitarse de manera permanente. O por ejemplo, yo soy de San Vito y me mandan a dar clases a Nicoya. Eso es una locura. Hoy, porque ¿cómo me voy a capacitar si yo tengo que venirme de Nicoya el fin de semana para ver a mis hijos y volverme a regresar a dar clases el lunes? Entonces, sí hay que ordenar esos en el tema de personal. Si lo que nosotros queremos darle un vuelco y preparar mejor a los profesores, a los maestros, a los docentes e invertir en tecnología. Nosotros tenemos los fondos de Fonatel, tenemos toda la capacidad económica para poder invertir en conectividad en todos los centros y poder invertir en tecnología. Deberíamos estar equiparando una cosa con la otra para lograrlo hacer. En casi que los tres grandes problemas del país, su enfoque sería en la tecnología. Porque en educación y en la caja va por ahí. En seguridad, la duda que tengo es, el narco es demasiado peligroso y ya nos está acechando demasiado fuerte, ¿verdad? ¿Cuál podría ser, ya como para hacer un resumen de las tres grandes problemáticas? Pero en seguridad específicamente, ¿cómo se enfrenta un monstruo tan grande como el narcotráfico? Vamos a ver, presencia policial, lo hemos dicho, nosotros se ha invertido más, en algún momento se desfinanció el tema de seguridad, pero darles también inclusive tecnología, hoy no la tienen, vamos a ver, no tienen ni las armas suficientes que se compare a lo que tienen hoy los narcotraficantes. Y eso ha hecho que siempre estemos en desventaja. Eso por un lado. Lo otro tiene que ver, nada nos sirve a nosotros invertir en seguridad, ¿verdad? Hacer todo un proceso diríamos, de ataque a lo que está sucediendo si nosotros no le damos oportunidad a la gente. ¿Qué es lo que están haciendo los muchachos? Si yo no tengo acceso a un empleo medianamente decente, busco alternativas fáciles y eso hoy es el narcotráfico, ¿verdad? Entonces,
todo esto es un círculo vicioso. Si yo no tengo una buena educación realmente metida en las oportunidades laborales que se están presentando hoy, que son muy diferentes de hace 20 años, entonces yo no voy a lograr que esta generación de jóvenes se salgan del narcotráfico. ¿Por qué? Porque no tienen oportunidades, ¿verdad? Y entonces yo puedo hacer represión y puedo hacerlo y puedo invertir y puedo meter tecnología, pero lo único que yo puedo en el mediano y largo plazo cambiarlo es generando oportunidades laborales. Y para eso necesitamos una educación. Tecnología, sí, pero yo tengo que ajustar el plan educativo a la realidad del país. Hoy, por ejemplo, la educación técnica no se ajusta a la realidad ni siquiera de sus comunidades. Tenemos gente dando especialidades y desaprovechando las oportunidades que hay alrededor. Yo cuento el caso de Orotina, el otro día me decían, aquí tenemos varias industrias y resulta que tenemos que traer torneros desde Atenas y desde Grecia, porque aunque hay ahí un colegio técnico profesional, no le damos esas especialidades que ya están en oportunidades laborales. Entonces tenemos que ajustar ese plan de estudio y darle lo que decía yo en el tema de educación. Si no me es atractivo porque no me genera ningún beneficio estudiar, obviamente yo no voy a tener interés en terminar de estudiar, porque entonces mejor me meto a trabajar. Si yo no voy a mejorar mi ingreso, si me gradúo de bachiller o no. Ahora, si yo veo que eso sí me genera una oportunidad para crecer, obviamente voy a terminar, ¿verdad? Ese va a ser mi incentivo, que sí, que voy a tener posibilidades de tener acceso a empleos de mejor calidad o a emprender en mejores condiciones. Quería hacerle, ahora que estamos tocando el tema del narco, uno lo ha visto en otros países, ¿verdad? Y yo creo que es casi imposible que no sea así, pero se lo pregunto porque usted ha estado metida en este mundo mucho tiempo de política. ¿Ha estado el narco o está el narco ya dentro de instituciones, de la política, que controle a ciertas figuras o haya tenido control o contactos con ciertas figuras? ¿Sí se da eso en Costa Rica? Bueno, yo en lo personal no conozco directamente ningún caso, ¿verdad? Uno supondría que en algún momento puede ser que haya gente que esté metida en el narcotráfico y que no sea tan obvio que esté metida en el narcotráfico. Entonces es muy difícil realmente saberlo si está liderando, si está financiando a alguien o no. Eso no conozco casos directamente. ¿Y sospecha o no? Es que No le huele nada, no ha visto yo alarmas. te voy a decir, son cosas interesantes, porque todo el mundo sabe a quién tocan, ¿verdad? Y por lo menos a mi oficina, creo que al día de hoy nadie ha tocado la puerta. Y si no se estuviera dando, que yo sinceramente dudo porque yo sí creo que ya estamos muy cerca de un narcoestado, pues le pregunto a usted, ¿vamos encaminados a que Costa Rica se convierta en un narcoestado? Yo esperaría que no. Yo creo que es de las cosas más peligrosas que podemos vivir y lo hemos visto en otros países donde finalmente el narcotráfico los narcotraficantes han tenido suficientemente poder para poder hacer que las cosas caminen de manera errónea. El trabajo que tenemos que tener nosotros es luchar en la ruta contraria para que eso no se dé. Por eso necesitamos la transparencia, por eso necesitamos algunos elementos de control para que no sea tan fácil permear el Estado costarricense. Voy a cambiarle de tema totalmente. El financiamiento de su campaña. Don Orlando, no quiero equivocarme en el apellido, Guerrero, es uno de los que la apoyó, ¿verdad? Usted habla mucho de cambiar la cara de Liberación, de que se encaran nuevas, pero don Orlando Guerrero viene prestando dinero en Liberación desde hace muchos años a figuras como Johnny Araya, que tal vez son los que representan esa parte que la gente ya no quiere de Liberación, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando yo veo como Orlando la está apoyando, a mí me cuesta creerle a usted de que quiera dar ese cambio de caras, porque es una persona que viene respaldando a esa Liberación añejo, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? ¿Cómo creerle que esto es así si don Orlando la está apoyando? Bueno, yo creo que esto, a pesar de que él ha estado mucho tiempo en política, digamos, es reciente que yo lo conozco a él. Un poco con esta diputación
empezamos a conversar sobre temas país. Es una persona que además ya se había ido de Liberación Nacional. Él había estado de candidato con Rolando Araya como candidato a la vicepresidencia en la campaña anterior. Él ya se había ido de Liberación. Y creo que en ese sentido es una muestra que él mismo se ha alejado de lo que era la estructura tradicional de Liberación Nacional. Y ahí también el estar, porque él no está financiando, él me hizo un préstamo para poder yo manejar ciertos costos de la campaña. Y el estar aquí cerca es pensando que sí, Liberación necesita un cambio y una transformación. Y muchos que hemos estado ahí también estamos pensando que la única manera de que el partido de mayor larga data en Costa Rica tenga oxígeno en el mediano y largo plazo es hacer ese cambio. Voy a hacer una pregunta muy incómoda. ¿Sí? No estamos hablando de que le prestan 100,000 colones, 200,000 colones. No. ¿Cómo le pagaría usted ese préstamo a Orlando? Uno mal pensado, ya, los periodistas nos enseñan a pensar mal, un puesto. Viera que eso es algo que hemos conversado. Él no le interesa de llegar yo a la presidencia, a él no le interesa ir a ningún puesto, realmente no está interesado. En algún momento dentro de Liberación, como usted lo ha dicho, pudo haber sido diputado hace muchísimo tiempo y tampoco le ha interesado estar dentro de la Asamblea Legislativa en gobierno. Así que nunca ha sido, más bien ha sido una construcción país, la discusión de temas esenciales de país. Es un hombre muy, muy estudioso y más bien me trata de decirle, pensá en esta línea, porque no has visto esto. Maneja mucha información y siempre me está alimentando de información, no solamente de Costa Rica, sino de afuera. Así que yo aprecio mucho ese apoyo y no tiene ningún condicionamiento. Doña Carolina, hablando del tema de movilidad, no sé si usted tiene algún plan en movilidad y Sí. quiero preguntarle específicamente porque ya en los últimos años hemos notado que la solución en Costa Rica no es construir más carreteras ni ampliar más carriles. O sea, entre más se hagan, igual todos esos carriles se llenan. ¿Tiene usted algún plan distinto y por qué Costa Rica le cuesta tanto hablar o proponer algún tema de tren, metro, tranvía, alguna solución que venga realmente a romper con esta monotonía de simple y sencillamente extender carreteras y construir puentes Bailey? Vamos a ver, en el tema de movilidad hay dos elementos importantes: conocimiento y voluntad política. Y conocimiento, ¿por qué? Porque siempre hemos visto el tema de movilidad de manera aislada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hablamos del Telca, que es el tren de carga que va a Limón, o hablamos del tren urbano, pero para poder hacer todo lo que nosotros querramos, nosotros necesitamos repensar todo el sistema de servicio público, ¿verdad? Todas las líneas de buses entran a San José. Es una locura. O sea, no puede ser posible que nosotros, por ejemplo, en Alajuela, no sé, allá por Taras, en lugares lejanos, nosotros tengamos las grandes estaciones de buses donde lleguen aquí y que empecemos a desafectar o tener tanto tránsito, que es lo que nos está afectando absolutamente todo y satura todas las calles. Entonces, para poder hacer eso tenemos que sentarnos todos, desde lo que queremos, que haya un servicio de tren eficiente en el cual se pueda invertir, pero también hay que sentarse con la gente que hoy tiene todas las líneas de buses y decirles, necesitamos mejorar el sistema. Y la única manera es rediseñando, ¿verdad?, la movilidad. Y hay que, realmente se va a tocar muchos, diríamos, intereses para poderlo hacer eso. Esa ha sido las grandes razones por las cuales nunca se ha replanteado todo el sistema de movilidad, especialmente en el gran área metropolitana. Hay que hacer un buen análisis de cómo vamos a darle servicio público a aquellas comunidades que hoy no están rentables. Digamos, por ejemplo, en Zapatón, en Puriscal, no tenemos servicio de buses hace como 2 o 3 años, porque no es rentable. Pero no puede ser posible que no le demos servicio público. Entonces, Costa Rica tiene que salir de ciertos mitos de si finalmente vamos a tener que
como Estado cubrir a ciertos elementos de movilidad para algunas zonas que son muchísimo más sensibles. Bueno, ese análisis es lo primero que hay que hacer para poderlo hacer. Y yo estoy dispuesta a hacerlo. Y tengo la voluntad política para poder pensar en el tema urbano, en el tema turístico también, porque eso afecta una cosa con la otra para poder tomar las decisiones políticas necesarias. Esa sería una pelea brava porque la industria, los autobuseros, el sector de autobuseros Sí. más bien, yo creo que para nadie es un secreto, tiene mucho poder en Costa Rica. Lo han tenido, pero también han sido muy afectados con el tiempo, ¿verdad? Yo creo que también el COVID, ¿verdad? Trajo muchos cambios hasta para el transporte público. Por ejemplo, cuando hubo todo el tema de cierre y la gente hacía teletrabajo y todo eso, ellos empezaron a ver reducidos sus ingresos porque la gente viajaba menos en bus y nunca lo recuperaron. Es interesante porque finalmente ellos siempre se quedaron con una diferencia de un 20, un 25%, dependiendo de las rutas, que no llegaron al nivel previo al COVID. Entonces, eso también les hace pensar que tenemos que redefinir el sistema y que tenemos que garantizarnos de que se dé un buen servicio, que se dé en calidad. Allá hay empresas que están apostando a los buses eléctricos también, pero yo no me veo yendo a Zapatón en un bus eléctrico, ¿verdad? Es decir, cómo finalmente generamos esos equilibrios en el mediano y largo plazo. Sí, hay que tocar los intereses, sí, pero en beneficio de mediano y largo plazo para que el sistema sea rentable, dé calidad de servicio al usuario y que podamos evolucionar en el tema de sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Ya para ir terminando, no sé si Feli tiene más preguntas, pero yo sí tengo un par de preguntas que quería hacerle. Ok, la primera, ¿qué opina usted de este gobierno, verdad? ¿Y qué podría decir usted que podría adoptar que ha hecho este gobierno y que definitivamente no? Uh-huh. Si le parece bueno o malo, y si le pudiera dar una calificación todavía mejor. Ay, me parece que tenemos un problema serio en inversión social. Aquí hemos desfinanciado la educación, hemos desfinanciado todo lo que tiene que ver con vivienda. Es decir, este gobierno se dedicó a mantener estable los números macroeconómicos, ¿verdad? Aquí tenemos una inflación totalmente controlada y eso diríamos que es lo que podríamos decir que ha hecho bien este gobierno. Pero no ha hecho inversión social, nada. Y tenemos la inversión más baja en una década en infraestructura pública. Es decir, nosotros más o menos estamos invirtiendo este año y el año pasado el 50% de lo que invertíamos hace una década. Entonces, eso no genera la movilidad económica ni el desarrollo económico que nosotros estamos esperando. Expliquémoselo a los chicos en sencillo. Esto es, tengo plática ahorrada o no estoy tan mal económicamente porque no gasto. No en gasto. mi casa se me dañó la refri, ok, tengo plata, pero no la mandé a arreglar. No, abro No la pinto la hielera casa, y le echo ahí las cosas y no arreglo eso. O sea, es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Exactamente. No pinto la casa, no pago los impuestos o desconecto el internet, ¿verdad? Que desconectaron las escuelas de internet. Entonces, no estamos haciendo la inversión social que debería darse. Que eso lo vamos a sentir en 10 años, 15 años. No, creo que va a ser muchísimo más rápido porque el efecto es que tenemos a la gente fuera del sistema de educación, ¿verdad? Cuando usted baja las becas Avancemos, entonces la gente empieza a salirse del sistema de educación. Cuando usted no invierte en infraestructura, por ejemplo, vamos a ver, terminar bien la ruta 32, como debe hacerse, no con las benditas rotondas. Entonces, hace un país menos competitivo. ¿Cómo vamos a esperar que la gente venga a invertir aquí o que venga a desarrollar una zona franca en esa zona si tenemos problemas de competitividad en lo básico que tiene que ver con la red vial? Esta es la última mía, no sé si ya los dos entonces. No, yo sí Okay. tengo, pero... ¿Por qué cree que Rodrigo Chávez, viendo esto que usted nos está explicando, verdad, que yo creo que sí es mucho la realidad, tiene tanta aceptación? O sea, si vemos la realidad, no se está invirtiendo en educación,
la inseguridad, el gobierno en que menos se ha invertido en infraestructura pública. ¿Por qué tiene tanta aceptación? Por su estilo de comunicación. Él tal vez dice lo que alguna gente en algún momento quiso decirle al político y se identifican con esa parte con el presidente. Y no se anima a ponerle una calificación al gobierno de 1 a 10. Es que están haciendo para mí la mitad de las cosas. Podría uno decir hasta un 5, ¿verdad? En función de que sí hacia afuera nos estamos viendo bien con los números, pero ojo, vea lo que está sucediendo, digamos, con sectores como el turismo, ¿verdad? Que ya estamos hablando de temas económicos. Desde noviembre del año pasado viene disminuyendo la cantidad de visitantes y turistas que vienen al país. Es decir, no, aquí hay un juego que, ¿verdad? Que todo tiene que llevar un equilibrio. Tenemos un tipo de cambio muy bajo que viene afectando al sector turismo, que viene afectando al sector exportador y que entonces podría ser que esté generando hoy, a pesar de los buenos números macroeconómicos, un problema en el mediano y largo plazo en todo lo que es la actividad económica real. Y ya para terminar, porque sé que una de sus grandes apuestas es el de vivienda. ¿Cómo hacemos para que el costarricense pueda tener casa? Porque sí, a veces al costarricense de clase baja se le ayuda con programas sociales. Al de clase alta puede costearse su casa, pero a veces el de clase media queda en un limbo, En un limbo así que Sí. ¿verdad? no soy Ni tan, una ni otra. tan pobre, por decirlo de alguna forma, suena feo, No para entras en que el me bono den- y, Ajá. no calificas aquí por tus ingresos. Nosotros como partido propusimos un proyecto de ley para crear una especie de fideicomiso para vivienda de clase media. Ya pensando en poder generar alternativas para las nuevas generaciones y digamos ese sándwich en el que estamos metidos muchos, ¿verdad? Que no podemos tener acceso a vivienda. Entonces, se acaba de aprobar, se aprobó creo que a finales del año pasado. Hay que ver cómo finalmente lo empujamos para que funcione y pueda ayudarle a la gente de clase media a acceder a vivienda. Más allá de eso, tenemos más de 600 precarios, ¿verdad? Informales e irregulares que tenemos que tratar de regularizar también. Bueno, doña Carolina, agradecerle. Este es un espacio donde queremos darle oportunidad a los precandidatos, en este caso, ¿verdad? Para que puedan ampliar un poco sus ideas, sus planes, que la gente los escuche, alejarnos un poco de ese ruido y esas peleas por todo lado, ¿verdad? Y realmente escuchar qué quieren hacer. Entonces, agradecerle que haya sacado ese ratico en un día tan complicado, ¿verdad? Empezando semana y todo, es complejo sacar un rato. Sí. No, pero sí, es importante que conozcan no solamente la persona, sino especialmente las propuestas. Yo creo que si uno quiere que las cosas se den, hay que hacerlas y hay que pensarlas claramente hacia dónde quiere uno llevarlas. Y la gente lo que está esperando es eso. Así que gracias por invitarme y la verdad es que conversamos de casi todo, digamos. Claro. Sí. Se lo advertimos que no tenía tiempo, ¿verdad? Sí. La entrevista era sin tiempo límite, pero bueno, agradecerles y la entrevista por supuesto la van a poder ver en las redes sociales de La Teja, en el periódico impreso, para que estén atentos. Muchísimas gracias.